Tema 4, clase 67. Análisis y reparación del circuito de retroiluminación en un Sony Vaio con una placa Quanta HK5 MBX269. Dando continuidad a la clase anterior, en esta clase vamos a analizar y resolver una avería que no se encuentra dentro de la placa del equipo, sino que se encuentra dentro del circuito de pantalla. Por lo tanto, en esta clase nos corresponde primero analizar y llegar justamente hasta el conector, ver que nuestras señales son correctas hasta ese punto y que nuestra avería se encuentra dentro. En esta clase vamos a resolver la avería. Esto es una avería real, es decir, este equipo es real, ha llegado de un cliente y lo hemos tomado como material de clase. Sin embargo, puedo aclarar que no es una avería provocada. Bien, en este equipo presionamos el botón de power y la avería se resume en que no tenemos retroiluminación. Nos sale el logo de Sony Vaio, pero no sale la retroiluminación de pantalla. Bien, procedemos al análisis del diagrama. Después de desarmado el equipo, si desmontamos las memorias RAM, nos dice que el modelo de la placa es un HK5 de Quanta. Localizado el esquema HK5 de Quanta, tenemos el diagrama en bloque en la página 2 y podemos guiarnos directamente hacia el conector LVDS, que es el que nos interesa. Bien, si le hacemos un zoom a esta parte, podemos identificar que efectivamente el conector LVDS está en nuestra página 17 del esquema. En la página 17, en la parte inferior izquierda de la página, encontramos el CON 9, es decir, conector 9, correspondiente al conector LVDS. Bien, en este conector, como podemos apreciar, tenemos 42 pines. Dos de ellos son sujeción, 41 y 42, ambos a masa. Bien, para analizar cuál es el problema que tengo en cuestión con la retroiluminación, lo primero que corresponde es identificar los 3 pines correspondientes a la retroiluminación. Recuerden, al sistema de retroiluminación a base de LED corresponden 3 pines: control o brillo, activación y voltaje principal de retroiluminación. Por lo tanto, comenzamos el análisis de todos los pines del conector y podemos apreciar que el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 10 y el 9 corresponden a la señal de vídeo LVDS. Cuando llegamos al pin 13, aquí hay un pin que no corresponde a lo que hemos visto ahora mismo en clase. Por lo tanto, nos corresponde analizarlo. Bien, si vamos a analizar esta señal que viene de la página 16, hay que analizarla. ¿Por qué razón? Bien, porque estamos buscando algo que sea on, es decir, backlight on, pero no display on. Display on también puede ser la activación del voltaje principal de pantalla. Por lo tanto, no sería este el circuito, tendría que estar este en un circuito aparte, pero como no corresponde con lo conocido, lo más sencillo es ir a la página de donde viene y analizarlo. Para ello, control F, this on, y nos vamos a la página 16. En la página 16 encontramos el circuito KBC y en el pin 21 de este circuito está la señal this on. Observen, esta señal sale hacia la página 17. Pero también pueden observar que unidos a este mismo pin está el KR46 y el KR49, es decir, dos resistencias de 2,2 kilos y las señales que vienen de la página 37 EXT LVDS Backlight On y NT LVDS Backlight On. ¿Por qué dos señales de Backlight On? Bien, ahora sí coincide con lo que estaba buscando. Esta es la activación de nuestra retroiluminación. No la da el KBC. El KBC en todo caso la puede quitar. ¿Cómo la podría quitar? Bien, recuerden, dentro del KBC o en la BIOS que lee el KBC, en la memoria externa que lee el KBC o memoria interna corresponde al equipo que corresponda, sencillamente cuando la pantalla se cierra, es decir, nuestra señal LED se pone a 0, el KBC lee en la BIOS que corresponde poner el pin 21 también a 0. Eso apagaría nuestra retroiluminación, dejando el nivel alto
de la señal en estos extremos de estas resistencias y el nivel bajo en el conector de vídeo. De ahí a que, por ejemplo, una recuperación cuando abrimos la pantalla puede ser que se recupere muy rápido el sistema y lo que ha ocurrido sencillamente es que el pin correspondiente al lead se ha puesto nuevamente a nivel alto, ha vuelto a leer en la BIOS, eso le dice que el pin 21 tiene que estar libre y la señal alta pasa y va directamente hacia nuestro conector de vídeo, activando nuestra retroiluminación. Con esta parte ya clara, ya tenemos claro entonces que this on es backlight on. Por lo tanto, con esto ya podemos concluir que en el pin 13 tiene que llegar un nivel alto para activar nuestra retroiluminación. Es decir, nuestro pin de activación de retroiluminación llega por el pin 13. El pin 14 y 15 corresponden al audio digital de la cámara. El pin 16 corresponde a un voltaje de 3 voltios que es para una parte de la pantalla, la veremos en clases siguientes. El pin 17 no está conectado y los pines 18, 19 y 20 van directamente a VIN LVDS. No nos confundamos con esto. Esto es voltaje principal de 19 voltios, voltaje principal de retroiluminación. Recuerden que en clases anteriores habíamos comentado que la retroiluminación toma como voltaje principal los voltajes principales tanto de batería o voltaje de conector en este caso. Bien, este voltaje entra por los pines 18, 19 y 20 y el que tenga 3 pines unidos corresponde a pensar que es un tema de corriente. Es decir, por aquí va a pasar una corriente que va a alimentar a nuestro sistema de retroiluminación, limitada esa corriente a 2 amperios por este fusible. En cualquier caso que podamos ver este fusible dañado, corresponde a pensar que se han superado estos 2 amperios. Bien, nos faltan, si ya hemos localizado el pin de activación y el voltaje principal, nos viene faltando el voltaje de control o señal de control de nuestro sistema de retroiluminación. ¿Qué quiere decir control? El control es el sistema preestablecido por el usuario, etc. Es decir, el usuario puede determinar en qué nivel de brillo quiere que su equipo funcione, o si en algún caso programa un ahorro de batería. Cuando el sistema entra en ahorro de batería, lo primero que hace es modificar esta señal, es decir, bajar el brillo de la pantalla a través de estas señales. Como ven, también son 2 señales que vienen del procesador gráfico y controlador gráfico. ¿Por qué? Por la misma razón que habíamos comentado anteriormente. Bien, una de las 2 es para ponerla y otra es para quitarla. Entonces, llegados a la conclusión de que los pines que tenemos que medir son el 13, el 18, el 19 y el 20, uno de ellos no es necesario medirlo los 3, y el pin 36. En el pin 13 tendría que haber una señal de nivel alto de aproximadamente 3 voltios. En los pines 19, 18 y 20 tendría que haber 19 voltios o un voltaje muy parecido a ese. Y en el pin 36 tendría que haber una modulación por ancho de pulso. Es decir, aquí habría un pulso correspondiente, repito, a el nivel de brillo que haya en ese momento en el equipo. Uno de estos pines está alterado en nuestro sistema. Por ello es que no está funcionando nuestro sistema de retroiluminación en el equipo que corresponde. Es decir, en el equipo Sony Vaio que estamos analizando en esta clase. Bien, como ya hemos determinado cuáles son los pines que vamos a medir, pasamos a la parte práctica y veamos cuál de ellos es el que no corresponde con lo que hemos analizado en este diagrama. Comenzamos por medir this on en el pin 13. Si observamos la imagen, tenemos un conector a la derecha, que es el conector real en la placa donde vamos a medir. Esto es un vídeo que tengo en stop. Y aquí está la imagen en el board view. Ambos conectores coinciden en posición. Nos indica el pin 1 y aquí está el pin 1. Por lo tanto, el pin 13 nos quedaría justamente aquí. Como pueden observar, es this on. Bien, sería medir 5, 10, 11, 12 y 13. Sería medir justo en este pin. Recuerden, esta medición es después de haber presionado el botón de power.
nuestro multímetro en voltios de continua. Medimos en el pin 13. Como podemos ver, en el pin 13 tenemos 3,15 o 3,16 voltios. Por lo tanto, lo que tenemos en el pin 13 en this on es un estado alto de voltaje. Nuestro sistema de retroiluminación está recibiendo la orden de activación. Siguiente medición, pin 36, multímetro en voltios de continua. 36, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y pin 36. Nuestro multímetro está registrando 3,29 voltios. Es decir, no estamos midiendo esta señal con el osciloscopio. Sin embargo, nuestro multímetro está detectando un nivel alto de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Bien, en este caso podemos observar o podemos analizar o podemos medir este pin con el multímetro. En el caso de que nuestra avería sea que no regula el brillo, nos obliga a utilizar un osciloscopio, porque tendríamos que desde sistema hacer una regulación de brillo y medir con el osciloscopio aquí en este pin. Sin embargo, como lo único que estamos garantizando o analizando en este caso es que el sistema de brillo o de control esté trabajando, nos es suficiente con ver un nivel alto. E inclusive en muchos casos he visto técnicos que cuando no tienen el nivel de control, sencillamente unen this on con el control. Desde luego que no va a tener regulación de brillo, pero sí va a tener un nivel máximo de brillo. Bien, repito, en este caso que estamos analizando el pin 36, el pin de control de brillo, sencillamente nos vale con tener, nos es suficiente con tener un nivel alto. Si nuestro multímetro registra un nivel alto de voltaje, eso nos es válido. Por último, mido en cualquiera de los pines 18, 19 o 20. Solamente me va faltando el voltaje principal de pantalla. Cuando pincho en el pin 19, es decir, toco el pin 19, el multímetro me registra 3,93 milivoltios. No me está registrando que haya voltaje en esos pines. Por lo tanto, mi siguiente medición es en la salida del fusible. Recuerden, el fusible está para proteger la fuente que genera los 19 voltios de cualquier sobrecarga que aquí pueda haber. Por lo tanto, lo que estoy intentando medir ahora es que si hay una continuidad entre este punto y este punto. Lo hago midiendo, ya medido en el pin 19, me he encontrado que no tengo voltaje, tengo unos milivoltios, paso a la salida del fusible y continúo con la misma medición. Me encuentro que en la salida de mi fusible sigo teniendo milivoltios, no tengo voltios. Y efectivamente, cuando he pasado a la entrada del fusible, es decir, he tocado la entrada del fusible con mi multímetro, el multímetro me ha registrado 18,29 voltios. Bien, en este caso, lo que tengo es el fusible dañado, es decir, está abierto. Bien, como hemos podido observar, en los pines 18, 19 y 20 no tengo alimentación, es decir, no está llegando el voltaje principal de mi retroiluminación. Bien, podríamos pensar que como hemos medido en este lugar 18 voltios y aquí hay 0
o 3,98 milivoltios, podríamos llegar a pensar que efectivamente el fusible está dañado y con sustituirlo resolveríamos nuestra avería. Sin embargo, hemos aprendido en este curso que siempre que tenemos un fusible dañado, lo primero es medir en ohmios este extremo del fusible, es decir, donde no está llegando el voltaje, para cerciorarnos de que no tenemos un cortocircuito a la salida de ese fusible. Recuerden, los fusibles son aquellos dispositivos que se encargan de proteger la fuente. Es decir, si se rompen, lo que están evitando es que la sobrecarga que pueda haber en el otro extremo llegue a la fuente y la dañe. Por lo tanto, repito, como hemos encontrado que el fusible está dañado porque es obvio, si tengo 18 y 3 milivoltios, 18 voltios, 3 milivoltios, el fusible ya estoy seguro de que está dañado. Bien, pero lo que tengo que localizar ahora es que si el fusible está dañado porque se dañó por una sobrecarga o porque en un momento determinado hubo un pico y lo dañó. Pueden haber ocurrido las dos cosas. Para ello, paso mis multímetros a ohmios y chequeo en este punto. ¿Qué estoy buscando? Si tengo baja resistencia en este lugar. Bien, hemos pasado el multímetro a ohmios y volvemos a chequear. Efectivamente, tenemos 4,6 ohmios en esta posición y en la otra posición 49 millones de ohmios. Ojo al dato, estoy haciendo la medición con voltaje, es decir, mi equipo sigue con el botón de power dado y en este momento aquí habrían, si paso a voltios, los 18 voltios. Por lo tanto, me he encontrado que tengo 4 ohmios en este lugar. Quiere decir que o bien tengo el flex que va directamente a mi pantalla dañado o la avería la tengo dentro de la pantalla. Hemos comprobado el pin 13, el 36 y el 18, 19 y 20. Hemos encontrado la avería en el 18, 19 y 20. Por esa razón mi retroiluminación no se está iluminando o no está trabajando. Por lo tanto, pasamos al interior de la pantalla, es decir, necesitamos medir dentro de la pantalla cuando nos ocurra esto. No podemos resolver esta avería si no pasamos al interior de la pantalla. Podríamos llegar a pensar que si sustituimos la pantalla, la avería se resolvería. En este caso no sería así. Es decir, si una persona de repente se encuentra con esta avería y al ver que la retroiluminación no se está produciendo, es decir, no se está retroiluminando la pantalla, puede llegar a pensar que cambiando la pantalla estaría chequeando el problema en la pantalla. Sin embargo, aquí ya tenemos dos averías, la que tenemos dentro de la pantalla y el fusible. Por lo tanto, si cambio la pantalla, después que cambie la pantalla, también tendría que cambiar el fusible para llegar a resolver la avería. De lo contrario, si cambio únicamente la pantalla, como no me deja pasar los 19 voltios este fusible, no tendría tampoco retroiluminación. Por lo tanto, repito, hay que ir dentro de la pantalla, medir qué problema tengo con estos pines o este tipo de alimentación e ir directamente y analizar el circuito de retroiluminación. Bien, antes de pasar a lo que es el interior de la pantalla, tendríamos que analizar si el conector está dañado. Bien, en esta clase hemos analizado un equipo el cual tiene este voltaje en cortocircuito justamente en este punto, es decir, el fusible se ha abierto y tenemos un cortocircuito aquí. ¿Qué puede ser? Es decir, aquí tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es que el conector sea el que esté dañado. Es decir, si yo tengo cualquiera de las sujeciones o cualquier masa que esté llegando al conector unidos a este pin, sencillamente ese sería el problema. Es decir, cuidado con eso, el conector también puede ser la avería. Bien, la otra avería sería el circuito que está interno dentro de la pantalla. Por lo tanto, antes de entrar en la pantalla,
tenemos que cerciorarnos de que no tenemos el conector o el cable flex en cortocircuito. Recuerden que este cable se mueve constantemente y puede estar dañado. Ese daño puede ser inclusive que el protector exterior que va a masa esté chocando con un cable interno de 19 voltios que esté dañado. Por lo tanto, podría darme este cortocircuito y efectivamente romperme este fusible. Al abrirse el fusible, 19 voltios aquí me quedaría un cortocircuito y la pantalla estaría bien. Bien, como no sabemos si es el flex de la pantalla o la pantalla, comenzamos por analizar el flex de la pantalla. Para ello es muy sencillo. Basta con desconectar el extremo del flex de la pantalla y medir en este punto. Es decir, si yo mido en el mismo punto donde tengo una baja resistencia con relación a masa, en ese momento estoy viendo si el cable aún sigue en cortocircuito. Si desconecto la pantalla, es decir, el flex está libre, sin pantalla, y continúa el cortocircuito, quiere decir que es el flex el que hay que cambiar. No hay que cambiar la pantalla. Sin embargo, si yo estoy midiendo en este punto y al desconectar la pantalla desaparece el corto, quiere decir que el cortocircuito sigue dentro de la pantalla. Por lo tanto, tendríamos que analizar el circuito de la pantalla. Bien, pasemos a hacer esta prueba. En el vídeo siguiente tenemos el conector unido a la pantalla y el conector unido a la placa. En estos momentos no está alimentado el circuito, solamente vamos a medir resistencia, es decir, vamos a medir cuánta resistencia existe entre este punto y masa cuando está el conector colocado y cuando quito este conector. Si el caso fuese que es el flex el que está dañado, tendría que quedarse aquí una baja resistencia con relación a masa cuando lo desconecte. Sin embargo, si después de desconectar este extremo del conector de la pantalla desaparece la baja resistencia, sencillamente entonces descartamos que pueda ser el flex y nos centramos en el circuito de pantalla, que es este que está aquí abajo de este plástico. Como pueden ver, 0,6, vamos a desconectar ahora este extremo de la pantalla, lo desconectamos y desaparece el 0,6. ¿Qué quiere decir esto? Ha desaparecido la baja resistencia, sigo midiendo y ya no tengo baja resistencia. Por lo tanto, me corresponde mirar en la pantalla. Ya he descartado que sea el flex. No es el flex, no es mi placa. El problema está dentro de este circuito que está aquí abajo. Por lo tanto, hay que retirar este plástico y analizar el circuito. Bien, en este circuito que estamos viendo en pantalla tenemos dos puntos donde hay que analizar. El punto donde entra el voltaje y al circuito que le llega a ese voltaje. Bien, para todos los alumnos, la forma más fácil de identificar el circuito de retroiluminación es localizando el flex que me lleva a un extremo. Como pueden ver, en esta parte no hay un flex que lleve a ningún extremo de la pantalla. Bien, estos son las líneas de voltaje para alimentar los LED. Y este circuito que está aquí es el circuito de retroiluminación, conformado principalmente por esta bobina, estos condensadores, este diodo y este circuito. Lo vamos a analizar en detalles. Bien, aparte de este circuito, también tenemos que analizar la entrada de voltaje desde el conector. Por lo tanto, tenemos dos puntos donde hay que trabajar esta avería: en el conector y en el circuito. La primera medición, cuando tengo el conector a la vista, sería seguir
los mismos pines. Observen, dentro de la pantalla hay otro fusible F2. Y estos 3 pines también están unidos aquí adentro. Estos serían los 19 voltios. Por lo tanto, hay que analizar si el cortocircuito continúa en este lugar. Observen que estos 2 condensadores, por ese extremo, también están unidos a los 19 voltios. Por lo tanto, no se puede descartar que uno de ellos sea la avería. Como dato interesante, también cabe mencionar que si observan el conector internamente, podemos medir en los pines prácticamente todas las señales que nos vienen en el diagrama. Es decir, aquí tenemos prácticamente el voltaje principal de la retroiluminación, la activación de la retroiluminación y la modulación de la retroiluminación, es decir, control, activación y voltaje principal. En estos test points podríamos hacer cualquier chequeo. Estos puntos pueden ser muy importantes en los casos donde no tenemos retroiluminación. En algún caso, repito, en más de una ocasión, con unir estos 2 puntos ya puedes detectar si en realidad la retroiluminación está trabajando o no. Es muy importante que antes de unir un punto con otro, siempre chequeen con el equipo encendido, es decir, con el power dado, los puntos con relación a masa. No ocurre ningún problema. Lo que estás midiendo en ese momento es la impedancia o la resistencia que tiene ese punto con relación a masa. ¿Qué quiere decir esto? Bien, recuerden que en muchos casos este punto está unido directamente a un pin del KBC. Si el KBC en un momento determinado está determinando que no debe haber retroiluminación, lógicamente internamente lo que tiene es un switch cerrado. Si tú a ese switch le aplicas 3 voltios, puedes crear un cortocircuito dentro del KBC y cargarte el KBC intentando resolver un problema de retroiluminación. Cuando en realidad podía ser, por ejemplo, que no tuvieses la señal de LED. De ahí a que es muy importante que antes de hacer cualquier tipo de prueba, y hablo de unir la modulación y la activación, en cualquier caso que tengamos uno de los dos y no tengamos el otro, bien, en estos casos donde realmente nos viene muy bien hacer una prueba, tenemos que primero chequear que el punto que vayamos a tocar no tenga masa. Si tiene masa, quiere decir que es muy posible que esta señal esté siendo cerrada por algún circuito por alguna razón. Por lo tanto, no podemos aplicarle directamente 3 voltios. Primero hay que liberarla de masa y luego aplicarle los 3 voltios que necesitamos para que el circuito por lo menos funcione a modo de prueba. Bien, aclarado este punto, repito que esto es muy interesante para hacer pruebas cuando estoy con un problema de retroiluminación dentro de la pantalla. Bien, vamos a hacer las mediciones, es decir, vamos a correr el vídeo y vamos a ver las mediciones que se hacen en este caso y cuál sería el resultado y en dependencia de ese resultado los pasos a seguir. Bien, medimos con relación a masa la impedancia, es decir, la resistencia que tengo en estos 3 puntos sigue siendo muy baja, 0,6. El fusible sigue teniendo 0,6 y en el otro extremo 0,6. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el fusible que tenemos en la placa de afuera es de un amperaje menor que este que tenemos dentro. ¿Por qué razón? Bien, porque siempre se rompe por la parte más débil. La corriente fue igual en ambos fusibles, pero se rompió el de afuera. Bien, muy importante, repito, estos 2 condensadores están unidos a, y me lo está diciendo esta parte de aquí, VL. Estos condensadores están unidos al voltaje principal de la retroiluminación. Cualquiera de ellos podría ser la causa de este cortocircuito. Bien, y digo cualquiera de ellos porque ya he pasado el fusible, ya he medido en los pines, he medido en un extremo del fusible y he medido en el otro. Bien, entonces, la avería se resume en 2 partes.
O bien la avería está en estos condensadores, o bien la avería está en el circuito de retroiluminación, en cualquiera de los dos. Bien, este que tenemos en pantalla es el circuito de retroiluminación. Código HUEF. Es un circuito RT8510. Esta es la referencia en clave de este circuito. Por lo tanto, como no tenemos un diagrama del circuito de esta pantalla, nos vamos a guiar por la hoja de datos de este circuito para explicarlo y luego medirlo.